De una propuesta de práctica filosófica. Nosotros conocemos a la filosofía aplicada como prácticas filosóficas, un poco distinto, aunque no tanto como ustedes la entienden a la filosofía aplicada. De hecho, en el nombre de filosofía aplicada hay mucha discusión. Bueno, mi tema me parece largo, pero tiene una explicación en la cual les voy a platicar primero qué es la orientación filosófica que se está trabajando allá en San Luis Potosí, qué pretende, cómo se ha venido trabajando en otros lugares donde ha nacido y en otros centros, y después lo que se pretende es una propuesta o un modelaje de orientación filosófica que sea más aterrizable a México, al contexto mexicano y latinoamericano, y al tercero ligarlo con la ética aplicada. Nos vamos a ver si me da tiempo, espero que sí. Bueno, primero, ¿qué es la orientación filosófica? No sé si ustedes hayan escuchado este término de orientación filosófica. ¿Lo han escuchado? Más o menos, ok, bueno, no más o menos. La orientación filosófica nace en 1981 en Alemania con Gerhard Achenbach. Achenbach era un filósofo que de repente se le ocurrió que así como iban las personas con el psicólogo, podían ir con un filósofo. Y dijo, bueno, vamos a intentarlo, y abrió lo que le llamó la primera consulta filosófica. A partir de ahí, en Alemania, empezaron a trabajar la orientación filosófica, y en las universidades pues no se lo podían creer, porque de entrada los psicólogos empezaron así, ¿no? Como que, ¿qué vienes a hacer aquí un filósofo a apoyar de esa manera? Y a partir de ahí, bueno, la orientación filosófica, les digo, es una estrategia que se denomina como una alternativa a una terapia. Y los alemanes en sí han tenido, y los europeos, los norteamericanos, y aquí específicamente en Latinoamérica, Argentina y en Perú se viene trabajando. En Argentina, por ejemplo, está Roxana Kramer, y en Perú está el grupo Búho Rojo. El grupo Búho Rojo con Carmen Zavala. Ellos también, tú vas, pagas tu consulta filosófica con algún problema personal y te ayudan a clarificar ideas, a ampliar perspectivas. Y la propuesta está interesante, suena tentadora, seductiva. Pero a lo largo desde el 81 hasta el 2014 han habido muchos exponentes incluso ya de orientación filosófica. Por ahí incluso algunos son medios taquilleros como Oscar Brenifer, Lou Marinov, que tienen algunos libros bestseller incluso, pero y Ran Lahar, por ejemplo, israelí. Pero la propuesta de la orientación filosófica poco a poco fue teniendo muchas inquietudes en el ámbito académico, ¿no? Una de las inquietudes que tuvo la orientación filosófica es que el filósofo no está capacitado de manera clínica para atender a una persona. El filósofo no puede darse esas facilidades para poder decir, sí, yo te apoyo con tu problema personal, porque no está capacitado. Y entonces era una buena crítica lo que se tenía al orientador filosófico. Aparte del nombre, el nombre original es counseling, y que lo tradujeron los españoles como consejería filosófica. Y el problema es que en una orientación filosófica pues no se da consejos, se orienta, se tutorea incluso. Y lo que vienen trabajando los orientadores filosóficos en el mundo es una línea solitaria. Lo que podemos encontrar es que hay orientadores filosóficos solitarios. Incluso hay uno que se llama Peter Rapp. Peter Rapp propone que cuando se le llama visitante, no se le llama, no tiene el nombre de paciente, se le quitó ese nombre para marcar esa línea clínica que no está capacitado. Y cuando viene un visitante, Peter Rapp, por ejemplo, dice, es como un proceso didáctico, donde tú vas con un problema, pero el orientador es como un maestro, y después de varias sesiones te capacita en diálogos filosóficos, socráticos, como lo quieras denominar. Y llega un momento en que el visitante se pone a la par del filósofo. Y eso suena interesante, pero imagínate cuántas sesiones no tendrá que ir alguien, ¿no?, para estar a este nivel o capacitarse, ¿no?, y terminaría dándole instrucciones y demás.
Otra, por ejemplo, tenemos 3 filósofos que también son solitarios. Uno se llama, Ranlahab, José Barrientos en España y el propio Lumarinov proponen cosas ya muy curiosas. Por ejemplo, que cuando se da esta capacitación entre el visitante y el filósofo, hay un momento donde el visitante supera al filósofo porque con tanto diálogo y análisis filosófico, pues puede poseer prudencia y sabiduría. Es lo que ellos proponen. Incluso Ranlahab se va más allá y propone que es una especie de plenitud en la sabiduría y tocan a Dios. Y entonces, por ejemplo, tuvimos un encuentro de filosofía aplicada en San Luis y se le preguntó a Ranlahab, y entonces, ¿qué diferencia hay en la orientación filosófica y una orientación religiosa? Y entonces, como que no fue claro cuál era la distinción. Por eso, nosotros proponemos algo un poco más aterrizable y se propone un modelaje potosino que hicimos y llegamos a la conclusión que el filósofo tiene que trabajar con un especialista, es decir, de la mano multidisciplinariamente o colegiadamente con un psicólogo. No. Ahora, hay que rescatar que los orientadores que existen ahora, y les platico, porque sé que es algo nuevo para ustedes, también son psicólogos. Muchos, por ejemplo, el mismo Ranlahab tiene un doctorado en psicología y tiene un doctorado en filosofía. Entonces ellos sí se animan, dicen, yo también soy psicólogo y también a la par soy filósofo, entonces me animo a hacer este tipo de cosas. Pero el filósofo que no está entrenado de manera psicológica, yo no le veo caso que se meta en problemas. Para que prevenga estos problemas, se propone en San Luis Potosí que se trabaje con un psicólogo. Y entonces, ¿cuál sería la función de que vaya una persona con dos especialistas? Pues platicando con psicólogos, hemos visto que una persona que va con un psicólogo se pasa como 3 sesiones tratando de explicar su problema. Y entonces dije, ahí está el filósofo. El filósofo tiene que plantear, ayudar a la persona a clarificar primero ideas, nociones y conceptos. Eso es lo que va a apoyar. A veces llega la persona y no sabe cómo lo que está pensando expulsarlo. Y entonces se propone ese apoyo. Que ellos sepan clarificar ideas, nociones y conceptos, que sepan expresar claramente su problema, y entonces el resultado de unas sesiones con un orientador sería un planteamiento de problema personal. Que ellos sepan cuál es realmente su problema. Incluso en esa búsqueda pueden saber que ni siquiera ese era el verdadero problema y entonces van por otras cuestiones. Una de las críticas del coordinador de filosofía aplicada de Querétaro, cuando fue allá y conoció la orientación, y se me hizo muy pertinente, fue decir, es que ¿qué están enseñando? Porque nosotros tenemos una materia de orientación filosófica en San Luis. Y entonces, ¿qué están enseñando? Esto es terapia. Y entonces me puse a reflexionar y dije, no es terapia. Porque, por ejemplo, un proceso terapéutico se puede suscitar en algún momento. Por ejemplo, en un aula, algún profesor da un tema y de repente a alguien le llegó el tema y empieza a llorar, o se acuerda de algo que le sucedió y hace una catarsis. Y no por eso el sentido de la educación es terapéutico en sí o primordialmente terapéutico. En el caso de la orientación filosófica es lo mismo, no busca ser terapéutico, pero sí se dan esos procesos. No podemos hacernos como que no se dan. Bueno, para resumidas cuentas, marqué algunas cosas que voy a leer rápidamente. Primero, ha existido una línea solitaria de los orientadores filosóficos quienes en su momento experimental de la naciente práctica se arriesgaron incluso a orientar personas con problemas clínicos. Hay orientadores que dijeron, tú tienes esquizofrenia, de todas maneras ven conmigo. Fíjense lo grave que fue el asunto. Ha existido una línea en solitario en donde los orientadores filosóficos pretenden que el visitante, en el visitante una sabiduría, como yo les platicaba, y una plenitud en el idealismo utópico de la existencia de cada persona. Tercero, ha existido una línea solitaria en donde los orientadores filosóficos no trabajan colegiadamente, y nosotros proponemos que sí hay que trabajar con psicólogos. Y ha existido una pretensión con finalidad terapéutica, y por lo tanto nosotros proponemos un método con el que ya trabajamos desde 2011 con una psicóloga en un consultorio en particular que es de ella, y se arriesgó y dijo, me parece interesante
porque mis pacientes sí batallan mucho para clarificar ideas. Entonces propongo el siguiente método, Potosino de orientación filosófica. Puesta en común, el orientador filosófico platicará el objetivo de las sesiones y el orientador solicitará al visitante que traiga una agenda para establecer compromisos. Segunda, un diagnóstico conceptual. Lo que yo hago es que les doy conceptos en una hoja que se utilizan lo más frecuente como amor, fraternidad, conceptos, incluso hasta valores hay marcados, y que trate de definirlos. Eso a mí me va a permitir qué idea tienen de lo que están planteando. Cuando de repente en la sesión hacen un comentario, yo les puedo decir, es que tú habías dicho o tú escribiste que el amor para ti eso no era, y eso permite que le pongas en la cara sus contradicciones. Tercero, una sesión ORFI, le llamamos, orientación filosófica, con el visitante. Ahí sí se expresa el problema. El visitante va a llegar y te va a expresar todo su problema, va a descargar todo. Sí, no hay ningún problema. Pero el orientador filosófico tiene que estar analizando cuáles son los conceptos rescatables en el discurso. No es un análisis del discurso por sí, es un análisis crítico de dónde puede trabajarse en su problema. En la segunda, tercera o cuarta sesión, como lo quieran ver, lo que se va a trabajar es hacer una fenomenología, alejar el problema y hablarlo de manera general. Si su problema radica en la confianza con su pareja, se puede hablar primero del término confianza y yo proponerle, por ejemplo, desde qué autores han trabajado, cómo lo han trabajado, y trabajarlo en talleres de pensamiento crítico en las sesiones. Y después, en las últimas sesiones, se regresa a su problema, pero ya cuando lo trabajó de manera general, incluso él tiene muchas perspectivas del problema, a lo mejor él cuando llegue ya va a tener claro hacia dónde va a determinarse. Eso es lo que se trabaja y se pide al orientado o visitante que proponga, un planteamiento del problema para que lo pueda trabajar con el psicólogo. Las sesiones no son caras, se propone algo barato para que pueda llegar a tantas sesiones. A diferencia de los orientadores europeos que son muchísimos euros lo que cobran una sesión. Y nosotros trabajamos, de hecho, colegiadamente. Bueno, todo esto, ¿qué tiene que ver con la ética? Si la ética es aquella que pregunta por la moral, porque se entiende que la ética pregunta a la moral está ahí, entonces la ética tendría que cuestionarle a la moral. Yo sostengo que en la cuestión hay tres funciones de la ética que establece de la Cortina. Y la primera función es aclarar qué es la moral, y se hace en la orientación filosófica. Con cuestionamientos mayéuticos, él va aclarando en qué moral está sumergido y en qué moral está establecido, y puede entenderlo. Incluso puede entender la razón privada y la razón pública en un momento dado, tiene herramientas para distinguirlo. La segunda es fundamentar la moral. Él ya con las herramientas que tiene, él puede fundamentar su moral. Si esos rasgos de esa moralidad en la que se desenvuelve le son suficientes o no. Y la tercera función de la ética es la aplicación de la misma, de las primeras dos. Y creo que un orientador filosófico lo puede apoyar en eso. Entonces tengo 6 conclusiones que me voy a echar súper rápido. La primera conclusión: la orientación filosófica no tiene como finalidad la terapia. Puede suscitarse experiencias, eventos y momentos específicos, pero el orientador filosófico tiene que detonar un trabajo crítico, no un trabajo religioso como se viene trabajando en otros países. La orientación filosófica no pretende el mismo fin que una orientación religiosa. El orientador filosófico no puede trabajar en solitario, tiene que trabajar colegiadamente. Incluso en lo legal, tiene que apoyarse de alguien legal. Si algún día llega una persona que quiere matar a otra persona, tú como orientador puedes apoyarlo en cuestión moral, pero entonces lo legal, él ya sabía dónde está, y no está tipificado nuestro quehacer en la ley. Entonces, ¿dónde salimos bailando? El orientador filosófico puede apoyar con talleres de pensamiento crítico dentro de sus sesiones y se capacite de manera filosófica en diversos temas que antes no tenía conocimiento un visitante. La orientación filosófica se funda en el saber práctico de la ética, ya que propone un cuestionamiento de la moral desde donde el visitante se sitúa. Y la orientación filosófica cumple las 3 funciones que les he establecido de la ética que propone Adela Cortina. Incluso puedo apostar
que en un futuro, la orientación puede apoyar en problemas sociales más adversos. Nosotros estamos trabajando allá con personas con un problema de trata de personas, y la ayuda es de que ellos trabajen su contexto a partir de la mayéutica. La orientación puede apoyar en problemas sociales. Hay una misión social de las prácticas filosóficas y puede ser desde el punto de vista ético, y puede aproximarse al área empresarial, como lo hace Adela Cortina en España. Apoya a las empresas a generar cuestiones éticas y fundamentaciones éticas, donde la empresa necesita fundamentar ante la sociedad que son socialmente responsables y que son transparentes las instituciones, y entonces el orientador filosófico puede en algún futuro ayudar ahí. Pues la orientación filosófica nace en el 81, no tiene mucho, y claro, ha tenido bajas críticas por todos lados, pero considero que la orientación filosófica puede rescatarse de manera racional y ética de una propuesta de práctica filosófica. Nosotros conocemos a la filosofía aplicada como prácticas filosóficas, un poco distinto, aunque no tanto como ustedes la entienden a la filosofía aplicada. De hecho, en el nombre de filosofía aplicada hay mucha discusión. Bueno, mi tema me parece largo, pero tiene una explicación en la cual les voy a platicar primero qué es la orientación filosófica que se está trabajando allá en San Luis Potosí, qué pretende, cómo se ha venido trabajando en otros lugares donde ha nacido y en otros centros, y después lo que se pretende es una propuesta o un modelaje de orientación filosófica que sea más aterrizable a México, al contexto mexicano y latinoamericano, y al tercero, ligarlo con la ética aplicada. Nos vamos a ver si la orientación filosófica, les digo, es una estrategia que se denomina como una alternativa a una terapia. Y los alemanes en sí han tenido, y los europeos, los norteamericanos, y aquí específicamente en Latinoamérica, Argentina y en Perú se viene trabajando. En Argentina, por ejemplo, está Roxana Kramer, y en Perú está el grupo Búho Rojo. El grupo Búho Rojo, ¿me da tiempo? Espero que sí. Bueno, primero, ¿qué es la orientación filosófica? No sé si ustedes hayan escuchado este término de orientación filosófica. ¿Lo han escuchado? No. Más o menos. Ok, bueno, no más o menos. La orientación filosófica nace en 1981 en Alemania con Gerhard Achenbach. Achenbach era un filósofo que de repente se le ocurrió que así como iban las personas con el psicólogo, podían ir con un filósofo. Y dijo, bueno, vamos a intentarlo, y abrió algo que le llamó la primera consulta filosófica. A partir de ahí, en Alemania, empezaron a trabajar la orientación filosófica, y en las universidades pues no se lo podían creer, porque de entrada los psicólogos empezaron así, ¿no? Como que, ¿qué vienes a hacer aquí, un filósofo, a apoyar de esa manera? Y a partir de ahí, bueno,